Diciembre suele ser un mes particular para Argentina, los argentinos y la economía. En este caso, puntualmente, estamos saliendo de un proceso eleccionario. Comenzamos en realidad la transición hasta el 10 de diciembre, que es el cambio de autoridades. Las elecciones marcaron un poco lo que había pasado en las PASO, ¿sí? Se confirmó lo que había dictaminado la votación a las PASO, y es un poco un rebalanceo en el Congreso. Esto va a hacer que las autoridades tengan que sentarse a dialogar para poder llegar a las mayorías necesarias para sacar las leyes. Venimos de un año con inflación muy alta, en torno al 50% anual. El dólar sigue con su movimiento ascendente, el dólar mayorista en torno a los 100 pesos sin mayores movimientos, pero sí los dólares reales, financieros, como el dólar MEP, por ejemplo, está ya por arriba de los 200 pesos, y esto, sin lugar a dudas, es un signo de alarma. Así que el llamado al diálogo un poco por parte del gobierno, sin lugar a dudas, es bueno. Hay que esperar que realmente se concrete. El año pasado, finalizando el 2020, también pasó lo mismo, ¿no? Se esperaba que el dólar superara los 200 pesos, estuvo muy cerca, luego tuvo un descenso, lo que fue comienzo del 2021. Exactamente, el año pasado estuvimos en niveles similares a los actuales, un poquito más bajos, pero prácticamente nada. Sin embargo, este año estamos en los mismos valores, pero no tenemos que dejar de ver que hubo una inflación del 50% en el medio, ¿sí? Que el dólar oficial subió aproximadamente un 25% en el medio. Entonces, por ahí los valores no son tan directamente comparables, ¿sí? Los 200 pesos de hoy no son los mismos que los 200 pesos de hace un año. Esto impacta en lo que tiene que ver en nuestra economía, más allá de que hay personas que por ahí digan, bueno, el tema del dólar y demás es otra moneda, pero impacta inevitablemente en nuestra economía, ni hablar en los precios de combustible, que ya se viene el cambio de precio, el descongelamiento también en este mes. Sí, sin lugar a dudas el dólar, si bien es un precio más en la economía, probablemente en Argentina sea uno de los precios más importantes y al que mayor importancia se le da. Muchas veces los precios se fijan mirando este tipo de dólares, ¿sí? Que son dólares legales, ¿sí? Pero no es el dólar mayorista por el que se rigen las importaciones y exportaciones, que es de 100 pesos y ese sí viene más controlado. Así que sin lugar a dudas impacta en buena parte de los precios de la economía, sí. El 2022 va a depender mucho del consenso, del diálogo que tengan ahora en este mes de diciembre. Yo creo que sin lugar a dudas de diciembre en adelante el camino indicado va a ser el del diálogo, el del consenso, y bueno, hay que llegar a distintos acuerdos, tanto internamente como externamente. Hay un frente externo con el Fondo Monetario Internacional que se tiene que resolver, que seguramente se resuelva. De hecho, hay movimientos en ese sentido, así que uno entiende que realmente es el camino, porque Argentina tampoco tiene tantas elecciones como para hacer. Sin lugar a dudas, tiene que empezar a llegar a acuerdos como para poder avanzar como país. La gente sigue buscando el dólar, ¿no? Fue un furor antes de las elecciones. Sí, sin lugar a dudas se vio una suba muy fuerte en los dólares justamente bursátiles, a los que se puede acceder sin límites a través de la operatoria con nosotros. Después de las elecciones hubo algunas medidas del gobierno que volvieron a trabar un poco la operatoria, y en definitiva lo que pasó fue que se emparejaron las cotizaciones todas por arriba de 200. Antes teníamos algunas en torno a los 184, 183 pesos. Ahora se emparejaron, como pasa casi siempre, en los niveles más altos, ¿sí? Y hay mucho interés de la gente por proteger el mucho o el poco ahorro que pueda tener, ¿sí? Busca protegerlo tanto de la suba del dólar como de la inflación, y bueno, nosotros tratamos de mostrarle algunos instrumentos que le permitan hacerlo. Nidia, Ricardo te está escuchando. Si surge alguna pregunta desde estudios, un poco hablando del panorama en la Argentina y el panorama futuro también. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Mi consulta iría hacia la brecha, ¿no? Hacia la brecha del dólar blue con el dólar oficial. ¿Qué es lo que debe hacer aquí el gobierno? Porque quedó muy bajo, ¿no? Hoy comentábamos y presentábamos hace un rato, estamos hablando del doble ya prácticamente, ¿no? Buenas tardes, Nidia. Sí, sin lugar a dudas la brecha
es preocupante. La brecha es la diferencia entre los dólares alternativos. Nosotros nos referimos más al dólar MEP y al dólar contado con liquidación, que es un dólar al que se puede acceder de manera 100% legal y sin límites. Es la diferencia entonces entre los dólares alternativos y el dólar mayorista oficial, que está en torno a los 100 pesos. Hoy esa brecha efectivamente es arriba del 100%, es decir, el valor es más del doble. Esto es preocupante porque genera muchas distorsiones, ¿sí?, justamente en las fijaciones de precios y demás. A veces se va tomando como referencia el dólar más alto, más allá de que después eso corresponda o no, pero en la práctica los agentes económicos van mirando esos otros dólares. Entonces, que haya una brecha muy alta es preocupante, sin lugar a dudas es algo que preocupa al gobierno, por eso es que permanentemente va sacando medidas en ese sentido. Pero sin lugar a dudas las medidas tienen que apuntar a bajar la inflación, ¿sí?, a moderar la suba del gasto, ¿sí?, y que en definitiva todas las variables se vayan acomodando a niveles más bajos en lo nominal, ¿no? No podemos vivir con una inflación del 50% anual. Ricardo, y si no logra controlar la inflación y no logra controlar el gasto, ¿qué otra salida queda para achicar esa brecha? Bueno, van, sin lugar a dudas, esas dos cosas van un poco de la mano. Las soluciones a una brecha, bueno, no hay muchas más que por ejemplo, el aumento del ritmo de devaluación del dólar oficial, ¿sí?, el aumento de la devaluación mensual, que hoy está muy baja. El dólar oficial va aumentando muy por debajo de la inflación. Y la otra salida es un poco un ajuste fuerte del tipo de cambio. Sin lugar a dudas es una salida que tiene muchos impactos desde lo social, ¿sí?, y mucho costo político, por lo cual entendemos que no es una salida que se vaya a buscar en el corto plazo. Entonces, en el mediano plazo lo que se tiene que apuntar es a bajar la inflación y bajar los niveles de aumento de gasto público. Las otras salidas son un poco más traumáticas, si se quiere, ¿sí? Pero creo que el gobierno lo tiene al problema en vista y sabe que tiene que solucionarlo de alguna manera lo menos traumática posible. Claro, pero preocupa porque es como que el gobierno, bueno, no lo ha podido manejar hasta ahora, no lo ha podido controlar, y también preocupa que no haya un programa económico, ¿no?, que inclusive el Fondo Monetario Internacional le está reclamando, ¿no? Sí, sin lugar a dudas son cosas que están muy asociadas. A veces lo malo resulta en algo bueno. El tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en corto plazo, porque realmente al Banco Central las reservas netas disponibles se le están terminando, ¿sí?, es una realidad, las reservas de las que puede utilizar en el corto plazo, digamos, no hablamos de solvencia, sino de la posibilidad de usarla en el corto plazo. Entonces, tener que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional implica acatar algunas de las indicaciones que suele dar el fondo y que van en línea con moderar la suba del gasto, ¿sí? Y bueno, sincerar un poco todas las variables. Seguramente el aumento sectorial, por lo menos de algunas tarifas. Todas estas cosas en el día de hoy se fueron publicando y se fueron dando a entender que se iba a avanzar en ese sentido. Entonces, tener que sentarse a hablar con el fondo implica justamente ir en el camino de armonizar algunas de las variables. Esto podría, mientras que esto se dé, podría provocar nuevamente incertidumbre en el mercado y hacer subir más el dólar. Sí, bueno, esto ya viene pasando desde después de las elecciones. El riesgo país, que mide el precio de los bonos de Argentina, está en los valores máximos desde la reestructuración de deuda del año pasado. Esto quiere decir que los bonos argentinos están muy baratos, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque ningún inversor grande quiere comprarlos, ¿sí? Esto sin duda es una mala señal. Las acciones argentinas también han caído mucho, ¿sí?, las acciones de empresas argentinas, y el dólar ha seguido subiendo, el dólar libre, por lo cual esto ya está pasando, ¿sí? El mercado suele anticiparse. Entonces, por ahí, si el mercado empieza a ver
que hay posibilidad de acordar con el fondo, ¿sí? De empezar a acomodar un poco las variables más preocupantes sin afectar tanto lo social, más allá de que hoy tenemos más del 40% de pobreza, pero podría ser peor sin lugar a dudas. Entonces, si el mercado va viendo señales en ese sentido, puede empezar a tranquilizarse un poco, como ya pasó el año pasado. El año pasado en octubre llegamos a brechas muy altas como este año, y después se fue tranquilizando. ¿Por qué? Porque se fue bajando el nivel de aumento de gasto público, ¿sí? No hay mayores secretos en esto, y lo que pida el fondo seguramente va a ir en línea con eso. Y el mercado también va a reaccionar a la expectativa de que el gobierno vaya un poco en esa línea. Bueno, no te molestemos más, pero ¿cómo está reaccionando nuestra gente? Ustedes que operan todos los días, todo el día, ¿cómo opera nuestra gente de aquí que por ahí tiene tal vez otras perspectivas de inversiones, ¿no? Sí, nosotros realmente tenemos de todo tipo de inversor, desde un pequeño ahorrista que su excedente por ahí que pueda tener alguno de los meses del año lo destina a comprar dólar, por ejemplo, dólar MEP, o a invertir en algún bono atado a la inflación que le va a cubrir el capital justamente de la inflación, o invertir en CDRs de empresas de Estados Unidos como Coca-Cola, Tesla, Apple, con montos bajos, hasta inversores institucionales. Entonces tenemos un panorama bastante amplio. Y la realidad es que nuestro consejo viene siendo desde hace un tiempo dolarizarse, y es un poco lo que suele hacer el inversor o el ahorrista medio argentino, está acostumbrado, ¿sí? Y es lo que viene haciendo. Nosotros por ahí le ofrecemos un camino un poco más completo, ¿sí? Un abanico un poco más completo, pero el consejo básico es estar dolarizado, después se ve el instrumento, ¿sí? Y si se está en pesos, en algún instrumento atado a la inflación. Y básicamente es lo que quiere la gente y las instituciones, ¿sí? Tener su capital a resguardo de la pérdida del poder adquisitivo de los pesos. Entonces la gente básicamente viene comprando dólar MEP, ¿sí? O invirtiendo en obligaciones negociables, que son instrumentos en dólares que además le dan una rentabilidad. Sí ha aumentado en periodos preeleccionarios, aumentó la cantidad de gente que se volcó a estos instrumentos, justamente buscando protección de sus ahorros. Y en los últimos días siguió esa tendencia. Sí, cuando se ven los precios un poco más altos, es como que la gente frena un poco para ver si se va a acomodar, y después seguramente siga comprando. Cuando se acomode en un precio más alto, más bajo, va a seguir comprando. Pero vemos más gente acercándose al mercado e invirtiendo en los distintos instrumentos. Sí, Walter, adelante. Sí, Nidia, no, preguntarle, agradecerle por su tiempo, Ricardo, y para la gente que por ahí estaba escuchando la explicación de lo que sería el dólar MEP. Sí, el dólar MEP es una operación que nosotros hacemos habitualmente, es una operación de compra-venta de bonos a través de la cual cualquier persona, ¿sí? Con una cuenta comitente abierta con Ley Barmanos y con una cuenta bancaria en dólares, puede pasar la cantidad que quiera de pesos a dólares sin límite de cantidad, ¿sí? En un día hábil, es decir, desde hoy hasta mañana, o en este caso el martes por el feriado del lunes, ¿sí? Siempre con pesos declarados en una operatoria 100% legal, es decir, puedo dolarizar la cantidad de pesos que yo quiera, ¿sí? Es una operación simple de la cual nos ocupamos nosotros acá en Ley Barmanos. Solamente, repito, hay que tener la cuenta comitente con nosotros abierta, que no tiene gasto de apertura ni costo de mantenimiento, y una cuenta bancaria en dólares. No va a tener los dólares físicos, ¿no? Tiene los dólares en la cuenta comitente, y nosotros desde el primer día hábil en adelante se lo podemos transferir a su cuenta bancaria, ¿sí? Y él en su banco puede ir y retirarlo en cualquier momento.